Buen día. ¿Todo bien? Solamente quería decir que me llegó esto. Son etiquetas para la Biblia. Es decir, agarran una de esas etiquetitas, marcan el libro y marcan todos los libros, los que quieran, ¿no? Magari lo tiene en la librería para los que estén buscando. Me llegaron y como yo no uso, entonces las traje para la iglesia, para los que quieran, ¿no? Bueno, abrimos la Biblia. Vamos a leer primeramente el Salmo 119, versículo 149. Salmo 119, versículo 149, que fue uno de los temas que tocamos la semana pasada. La semana pasada predicamos sobre esta porción de la Biblia y cuando llegamos al versículo 149 dijimos clamar a Dios. ¿Y qué pidió el salmista cuando estuvo clamando a Dios? Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame para meditar en tus mandamientos. Ahí tienen en pantalla la diapositiva de la semana pasada, ¿no? La quinta diapositiva. ¿Qué pidió el salmista cuando clamó a Dios? Oye mi voz, escúchame, conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame para meditar en tus mandamientos. Yo estaba orando durante esta semana, recordando esto y lo puse en el chat de la iglesia, ¿no? Ciertamente a veces yo mismo tengo la sensación como que mis oraciones no están siendo escuchadas, ¿no? A veces yo digo, Señor, estoy pidiendo por esto y como que no me escuchas, ¿no? Entonces oro a Dios como el salmista, Señor, oye mis oraciones. Ten misericordia, Señor, ¿no? Y recuerdo esos pasajes de los Salmos, ¿ah? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, ¿ah? Sáname, porque mis huesos se estremecen. El Salmos 9:13, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción. Mira mi aflicción que padezco. Mírame, Señor, ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, ¿no? Pero la tercera cosa es lo más interesante para mí. La tercera cosa que aprendimos la semana pasada es un pedido recurrente del salmista clamando, vivifícame. Vivifícame. Y mi pregunta es, ¿por qué el salmista pide tantas veces lo mismo? Miren ustedes la cantidad de versículos que aparece la palabra vivifícame. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Salmo 119, versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Salmo 119, 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo en común de todos estos versículos?
No, vivifícame, obviamente. O- no siempre. Justicia, misericordia, palabra, juicio. ¿Qué más? ¿Se han dado cuenta o no? Todos estos versículos, todos, están en el Salmo 119. No aparece esa palabra en otro salmo. Solamente aparece en el Salmo 119. Y me llamó la atención. Y aparece 8 veces. De las 8 veces, 3 aparece en la porción que nos toca hoy día. Vamos a leer la porción. Salmo 119, versículos 153 al 160. Salmo 119, versículos 153 al 160. 3 veces aparece en esta porción. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tus misericordias. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y cuando estaba estudiando esta porción, hay un montón de temas que podríamos tocar en esta porción, ¿no? Me encanta, por ejemplo, esa parte que dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. O sea, el salmista está diciendo, estoy afligido, estoy angustiado, ¿no? Pero no importa si estoy afligido o estoy angustiado, yo no me aparto de tu palabra, ¿verdad? Yo no me he olvidado de tu ley. O por ejemplo, el clamor de este hombre, cuando dice en el versículo 155, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. ¡Wow! Ahí hay todo un tema para predicar, ¿ah? Todo un tema para predicar, ¿no? Versículo 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Este es el clamor de un salmista, de un hombre de Dios, que se molesta, que se enoja, que se irrita, porque ve cómo el mundo no obedece al Señor, ¿no? ¿Ok? Pero lo que me cautivó en este pasaje, y voy a concentrar la prédica del día de hoy en esto, es en las 3 veces que aparece la palabra vivifícame. Es un clamor, ¿no? Y lo que ustedes tienen en pantalla ahorita es el término. El término es hala, en hebreo, hala. Y cuando ustedes estudian el término, es interesante porque significa, en primer lugar, avivar. Cuando el salmista estaba diciendo vivifícame, decía avivar. O sea, echarle leña. Vamos a terminar porque termina. Rapidito. Todo el mundo volteó para mirar allá y se perdieron la palabra. Entonces, hay que concentrarse en la palabra. ¿Ya? Entonces, cuando él estaba diciendo vivifícame, estaba diciendo avivar. Échale leña al fuego. Qué interesante, ¿eh? Señor, échale leña al fuego en mi corazón. Vivifícame, échale leña a mi fuego. Significa reanimar, como cuando alguien brinda primeros auxilios. O sea, tienes a una persona que está mal, que se ha caído, se ha desmayado, y le brindas primeros auxilios. Vivifícame, reanímame, ¿no? Me encantó esta de revivir. Volver a vivir, resucitar a alguien. A veces hemos dicho que cuando me invitan a algunas iglesias a predicar,
y la iglesia está un poco lenta, así, ¿no? Entonces, y uno llega y, por ejemplo, y predicas y exhortas y animas, y la gente termina la prédica, se me acerca y me dice, ay, pastor, necesitamos algo así. Y yo digo, es como un muerto que necesitas que lo patees para que se mueva, ¿no? Entonces, mucha gente cristiana en las iglesias necesita palo, exhortación, ¿no? Así, para que se muevan, porque son como muertos que hay que patear. Y la palabra dice, hay que revivir, vivifícame, ¿no? Resucítame, ¿ah? Luego es renovar, cambiar lo viejo por lo nuevo. Y por último, también se puede traducir como sanar o curar un enfermo, curar un corazón. Cuando tienes el corazón herido y entonces le dices a Dios, vivifícame, sana mi corazón. Es interesante porque es la misma palabra. Vivifícame, avívame, reanímame, revíveme, renuévame, sáname, ¿no? Para entender esto hay que entender algunos versículos. Vamos a leer 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que por el pecado de Adán entró la muerte en la naturaleza humana. Quiere decir que antes de la caída de Adán no había muerte, ¿no? Entonces por la caída de Adán es que entra la muerte. Pero el texto dice que así como por Adán entró la muerte, por Jesucristo entra la vida. ¿Ves? Entonces por Adán entró la muerte, pero por Jesucristo entra la vida eterna, ¿no? En Romanos 8:11 dice, Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El poder que resucitó a Jesucristo obró en mí un poder, darle vida a mi espíritu muerto. Recibimos vida cuando Jesucristo entra en nuestro corazón. Yo recuerdo que durante todos estos años muchas personas han llegado a los pies del Señor, ¿no? En algunos casos la conversión es tranquila, ¿sí? No hay nada drástico, pero en otros casos tú ves una transformación impresionante y ves cómo la vida de Dios entró y cómo se despiertan y cómo el gozo de Dios. Recuerdo hace unos años acá, estábamos en un estudio bíblico y una chica comenzó a asistir al estudio bíblico, vivía cerca de donde teníamos el estudio, alguien la conoció y la invitaron. Ella llegó y se sentó, nunca había abierto una Biblia, nunca había escuchado el Evangelio, tuvimos el estudio y ella escuchó atentamente. Y cuando terminó, oró y le pidió al Señor que entrara en su corazón. La semana siguiente, cuando llegamos al estudio, ella tenía una Biblia que se la había comprado, ¿no? Y ya la estaba subrayando y la estaba marcando, ¿no? Y entonces ese día dio su testimonio. Y dijo, yo he querido suicidarme 3 veces, dijo. 3 veces. Y es más, me daban ataques de pánico en la casa, teniendo a sus hijos chiquititos. Y entonces los metía en el cuarto, encerraba a sus hijos en el cuarto, porque ella tenía ataques de pánico en la sala, y ella decía, no vaya a ser que me mate yo acá y no quiero que mis hijos me vean.
Entonces yo escuchaba el testimonio de ella y agarraba y decía, y me sentaba y fumaba y fumaba y fumaba y fumaba, desesperada, ¿no? Y entonces agarró y dijo, y desde hace una semana tengo paz en mi corazón y tengo una alegría tremenda y me levanto y canto y oro y yo dije, esa es la vida de Dios que entra en su corazón. Y entonces nos dice la palabra en Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando una persona nace genuinamente para Dios, en su corazón se produce un milagro. Hay una inyección de vida, porque su espíritu está muerto, dice la palabra. En Efesios dice, Él os dio vida, aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que una persona que no tiene a Cristo en su corazón todavía, para Dios es un cadáver caminando. Y cuando llega la palabra, cuando llega el mensaje de Jesucristo, dice, Él os da vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Para muchas personas, la fe cristiana es como una carrera de corto alcance, ¿no? Para muchas personas es, en sus marcas, listos, y corre todo lo que pueda lo más rápido posible, porque son 100 metros planos, ¿no? Y empiezan, ¿no? Y es una vida intensa en la fe. Y se van quedando en el camino. Y no se dan cuenta que la fe cristiana es una carrera a campo traviesa. Es una carrera a largo alcance. Es una maratón de 40 kilómetros, ¿no? Y que durante ese tiempo van a ocurrir cosas en tu vida que van a tratar de apagar tu fe. En el pasaje de Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21, capítulo 13, versículos 20 al 21, nos dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay creyentes que se han mantenido firmes a pesar de las pruebas. Hay algunos que no tiraron la toalla. Pero hay otros que fueron muy afectados. Gente cristiana que perdió un hijo. Le escribía a una persona que me contó que había perdido a su hijo. Y entonces le escribí y le dije, Dios entiende tu dolor, porque Él mismo perdió a su hijo por nosotros. Y entonces hay golpes en la vida que son tan duros que algunos lo pueden superar, ¿no? Pero en otros se convierten en una herida que no sana. O hay tiempos de escasez, cuando nos toca pasar los tiempos de las vacas flacas. O quizás enfrentaste problemas que hirieron tu corazón. O te tocó vivir en una familia que no apoyó tu fe, que tú pensabas que iban a apoyar tu fe y no te apoyaban en la fe. O piensas que tenías un matrimonio perfecto y te traicionaron y tuviste que enfrentar un divorcio, como esta chica Yassi Velázquez, que era cantante, ¿no? Que se casó con otro cristiano y que terminó divorciándose, y eso la frustró tanto que dejó de cantar. Dejó de cantar durante varios años, creo que ahora ha vuelto a cantar. Pero ella se ilusionó tanto
Se ilusionó tanto con su matrimonio porque era cristiana, él era cristiano, cantaban canciones, ¿sabes? Y de repente todo se vino abajo, ¿no? O por ejemplo, creías y confiabas en un amigo tuyo o en un pastor. Y tú tenías a tu pastor en un pedestal, ¿no? Y de repente tu pastor no estuvo en el momento que tú lo necesitaste, ¿no? O simplemente te agotaste por una enfermedad por la cual orabas y simplemente nunca llegó la sanidad. O también podemos enfrentar aspectos que ahogan la fe. En el mismo pasaje, en el Mateo 13, en el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo puedo dar testimonio, ¿no?, de que muchas veces hay cosas en la vida cristiana que asfixian tu fe. El afán de este siglo, dicen, puede ahogar tu fe. Cuidado, El afán de este siglo puede ahogar tu fe. El engaño de las riquezas puede ahogar tu fe. O simplemente somos creyentes de muchos años, acostumbrados a la iglesia. Creyentes de muchos años. Hijos de pastores, como mis hijos, ¿no? Hijos de pastores o hijos de cristianos que han venido a la iglesia desde chiquitos. Y pasa mucho tiempo, ¿no?, en la fe, y conocen las cosas de Dios, conocen cómo se habla, cómo se comporta un cristiano. Entonces, parecen cristianos, ¿no? O nosotros mismos. Hace muchos años, yo era joven todavía, ¿no? Hubo una conferencia en Lausanne, acá en Suiza, la primera conferencia de evangelismo mundial en Lausanne. Yo era chibolo, yo tenía, creo que era 18 o 20 años, ¿no? Ya estaba estudiando en el seminario y el pastor de la Alianza Cristiana Misionera, el pastor don Alfredo Smith, fue invitado a la conferencia, porque viajaron cerca de 2,000 personas de todo el mundo, pero solamente aceptaban gente que era representante de alto nivel, digamos así, de las iglesias en el mundo entero. Don Alfredo fue representando a la Alianza Cristiana y Misionera, llegó a Lausanne y estaba en un grupo de oración con gente como Billy Graham, Luis Palau, que eran gente de alto vuelo, ¿no? Cuando él regresó en el seminario nos contó que él se quedó impactado porque en un momento, cuando estaban orando, Billy Graham hizo la siguiente oración. Dijo: Señor, te he servido toda mi vida, no dejes que en la vejez te abandone. Y el pastor Alfredo dijo: Billy Graham orando así. O sea, ¿qué cosa estaba pasando en su corazón? ¿Qué cargas tenía en su corazón que se sentía tan débil? Y entonces he descubierto, hermanos, que en esta vida cristiana, por todas estas cosas que nos pasan, que nos ocurren, por nuestro tiempo en la fe, ¿no?, por el hecho de ser parte de la iglesia, de tantos años a veces, ¿no? Y remarco esto, ¿no? Porque algunos de ustedes están en la iglesia desde que empezamos, ¿no? Y entonces, a veces la iglesia, la fe, puede caer en 3 niveles diferentes. Y son una fe vieja, una fe cansada, una fe monótona, ¿no? Una fe vieja. ¿Saben que existe esa fe? ¿Saben cuál es esa fe vieja?
Ya lo sé, ya. Sí, ese pasaje ya lo leía. Uy, me lo conozco, ¿no? Uy, yo me lo sé todo. Hace tanto tiempo que estoy en el Señor, ya no me pueden enseñar nada, ya ¿no? Y es una fe vieja, es una fe torpe. Es una fe que ha pasado por tantas cosas. Es una fe vieja, ¿no? O es una fe agotada. Una fe agotada. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado. Me decían unos pastores amigos míos en Lima. Estoy agotado, Carlos. Estoy cansado de haber estado pastoreando todos estos años, que la iglesia nunca respondió como debía, que hubieron otros pastores que se comportaban carnalmente, y ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Una fe cansada. O la otra, ¿no? Que es una fe monótona. Es una fe aburrida. El domingo a las 11 es la iglesia. Sí, ya, vamos, levántese, vamos a la iglesia. Ya, listo. Y después de que a la iglesia, sí, vamos a almorzar ahí en la iglesia. Y después, ¿qué hacemos? No, a la casa. ¿Y qué pasa de lunes a sábado? No, nada, no pasa nada. O sea, una fe que no avanza, es una fe que no está despierta, que no está viva. Es una fe que es aburrida. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y la iglesia nos aburre? Y tú te preguntas por qué a otros no. ¿Por qué a otros la palabra les habla y por qué a ti la palabra te aburre? ¿Por qué todo el mundo dice, wow, qué buena la palabra de Dios? Y tú estás diciendo, ¿no? Pucha, ya 30 minutos. ¿No? Ya, hay que terminar el tiempo, ¿no? O yo lo noto, ¿no? Yo a veces voy a predicar en iglesias y entonces llega un momento, por ejemplo, en que hay gente en la iglesia que te está mirando con una atención, ¿no? Escuchando. Y por ahí al costado encuentras a algunos que están moviéndose en la silla, ya no saben dónde cruzar la pierna, ¿no? O sea, tú dices, está aburrido, ¿no? Entonces hay gente que tiene una fe vieja o una fe cansada, agotada, o una fe monótona, aburrida. Y es ahí cuando el salmista dice, vivifícame. Lo que está diciendo el salmista cuando clama a Dios, oye mi voz, Señor, ¿no? Ten misericordia de mí, vivifícame. O sea, lo que le está diciendo el salmista es, avívame, échale leña al fuego de mi corazón. Lo que está diciendo el salmista aquí es, reanímame. ¿Sabes qué? Estoy desmayado, Señor. Y quizás alguno de ustedes le diga esto al Señor ahora. Señor, yo siento que mi fe está desmayada. Me desmayé en el camino, ¿no? Necesito que me reanime, Señor, porque Dios no quiere que nadie viva ese tipo de fe. Porque Dios no nos ha llamado a vivir una fe desmayada, ¿no? O Señor, resucítame, ¿no? No quiero ser un muerto al que hay que patear para que se mueva. Reanímame, levántame, despiértame, ¿no? De ese letargo. O como cantábamos ahora, renuévame, Señor. Renuévame, saca la cosa vieja y pon cosa nueva. ¿Ah? No pintes la madera vieja pensando que de esa manera se arreglan las cosas. No, vas a tener una madera vieja pintada. Cambia la madera. O por último, sáname. Sáname, Señor, porque este tipo de fe vieja, cansada, aburrida, Señor, sáname de ese tipo de fe. El salmista, en el Salmo 119, nos va a enseñar tres cosas. La primera,
Hay que clamar a Dios, obviamente. Hay que clamar a Dios. Si tú quieres una fe viva, clama. Clama a Dios. Si estás acostumbrado para ti es suficiente una fe vieja, o para ti es suficiente una fe agotada, o para ti es suficiente una fe aburrida, monótona, pues ahí te vas a quedar con tu fe. Pero si realmente quieres renovar eso, tienes que empezar a clamar a Dios. Y luego en el Salmo 119, el versículo 154, nos da un secreto. Dice, defiende mi causa y redímeme. Vivifícame ¿con qué? Vivifícame con tu palabra. Hay que tener cuidado en esto, hoy en día ustedes saben que existen por ahí, por todas partes, esas super campañas de fuego, ¿no? Ven aquí que en 2 minutos y medio te vamos a llenar del fuego de Dios, ¿no? Y claro, como la gente no quiere pasar por el proceso de santidad, como la gente no quiere transcurrir ese camino duro de la santidad, quieren el camino corto. Entonces van a las campañas, ¿no? Quiero fuego, quiero fuego, quiero fuego. Ningún avivamiento en tu corazón, ninguno, viene de emociones. Viene con tu palabra. Estoy escuchando últimamente muchas canciones en el internet cuando estoy con mi tiempo de oración. Y hay una nueva moda. Hay una nueva moda. Es la moda de la canción. Cantan una canción bonita. Y la canción, yo veo cuánto dura. La canción dura 10 minutos, 12 minutos. Y yo decía, ¿qué canción dura 12 minutos? Y entonces entro a escuchar, y la canción en realidad dura 3 minutos, como todas las canciones, 3 minutos. Y a partir de ahí empieza la repetición, ¿no? La repetición, ¿no? Y sí, Señor, pero dile pues al Señor que, dile, no te olvides de decirle, a ver, digan conmigo, O sea, llega un momento en que yo digo, este está hablando a idiotas. O sea, ya me lo dijo una vez, me lo dijo 2 veces, me lo dijo 3, ya está, ya me lo dijo. Pero ¿por qué hacen esa repetición? Porque es psicológicamente una forma de lavar el cerebro, ¿no? Es para hablar a la gente que no piensa. Es para tratar de tocar su sentimiento. Porque ellos creen que el avivamiento viene por tocar tu sentimiento. Por eso creen que Dios es sordo. ¿Por qué? Porque le gritan. Y creen que mientras más fuerte gritan, Dios más los escucha. ¿O no? Dios más los escucha. Piensan que cuando más gritan, Dios más los escucha. Entonces, y es 8 minutos o 9 minutos tratando de influenciar, de manipular el sentimiento de los oyentes. Porque Dios no está ahí. ¿Recuerdan el pasaje de Elías? Elías, después de enfrentarse a los sacerdotes de Baal, huye de miedo porque lo iban a matar. Y se esconde en una cueva. Y entonces dice que Elías escucha un viento impetuoso, pero Dios no estaba ahí. Un terremoto, no estaba ahí. O sea, un montón de cosas impresionantes, pero Dios no estaba ahí. Y luego al final dice, y aparece un silbo apacible. Y de ahí sale la voz de Dios. Nosotros creemos, hermanos, que manipular a Dios, los sentimientos de Dios, y gritarle a Dios, y hay iglesias donde ese es el tema. Y yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho personalmente, ¿no? En una iglesia donde no hay tanto grito, donde no hay tanto movimiento, no hay nada de eso. Entonces alguien se volteó y me dijo, el Señor no está acá. El Señor no está acá. La palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. ¿Quién eres tú para negar que Dios está acá? No, pero es que no lo siento. ¿Y a mí qué me importa si no lo sientes? ¿Tú crees que Dios existe porque tú lo sientes? Dios existe por encima de lo que yo siento.
Y esto es importante. Si tú buscas un verdadero avivamiento en tu corazón, si tú le dices al Señor, vivifícame, Señor, de verdad, no estés esperando una cuestión emotiva. Puede ser que venga después. Puede ser que venga después. Pero la verdadera vivificación viene con su palabra. Dedícate tiempo a estudiar su palabra. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué necesitamos para vivir? El pan de cada día, ¿o no? ¿Quién no necesita un buen pancito en el desayuno, con su pollito, con su mayonesa, con su choricito? ¿No? Entonces todos nos levantamos y no, sin eso no vivimos, ¿no? Ustedes me conocen, ¿no? Cuando yo no como, mi carácter cambia. Mi carácter cambia, ¿no? Entonces, yo necesito todos los días pan. Y la palabra dice, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo no puedo pasar un solo día sin comer mi pancito con chicharrón y mi pan de la palabra de Dios. ¿Ah? Por eso la oración solo tiene respuesta cuando tu corazón tiene la siguiente actitud. Vamos al Salmo 119. Miren, ¿eh? El Salmo 119, versículo 153. Miren ustedes la actitud del corazón del salmista. Salmo 153. Mira mi aflicción, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Y luego dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Y luego viene la palabra, vivifícame, conforme a tu misericordia. Es decir, para que haya avivamiento en mi corazón, para que haya vivificación en mi corazón, para que el Señor me vivifique, no me he olvidado de tu ley, tus testimonios no me he apartado, amo tus mandamientos, y por esa razón, la palabra de Dios tiene el poder para traer vida a tu corazón. La segunda cosa, el segundo vivifícame que aparece en el Salmo 119, está en el versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Esto para mí fue un poquito complicado. Dije, ¿por cómo me vivifica conforme a sus juicios? Entonces me fui a estudiar la palabra juicios. Y lo que aparece acá traducido como juicios en la Reina Valera, en el hebreo significa ordenanzas, leyes, mandamientos. Entonces, vivifícame conforme a tus leyes. Vivifícame conforme a tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu enseñanza. ¿Qué significa eso? Que solo cuando vivimos una vida conforme a las ordenanzas de Dios, conforme a las leyes de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, es que un avivamiento es posible en mi corazón. ¿Se dan cuenta? No pides avivamiento si no estás viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y estaba leyendo el otro día, o escuchando, un pensamiento de un hombre que decía que él todos los días se hacía 3 preguntas y las escribía en un cuaderno. Yo les recomiendo que ustedes se la hagan.
Y las 3 preguntas son: ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué hubieras hecho diferente? ¿No? Todos los días. Preguntarte antes de dormir: ¿y hoy día qué hice mal? ¿O qué hice bien? ¿O qué podría haber hecho diferente? Y yo pensé que yo le iba a dar un matiz espiritual. Entonces yo no voy a hacer 3 preguntas, voy a hacer 4. Y cada noche creo que sería bueno preguntarnos: si quieres caminar hacia la perfección en Cristo, cada noche pregúntate: ¿he ofendido a Dios de alguna manera? ¿En qué aspectos estoy desobedeciendo su palabra? ¿He dejado de obedecer algo que Dios quiere que haga? ¿Qué puedo cambiar para el día de mañana? Que sería bonito, ¿no? Que compres un cuaderno y escribas: ofender, obedecer, dejar de hacer, cambiar. Recuerden: ofender, obedecer, dejar de hacer, cambiar. Ofender: Señor, ¿te he ofendido de alguna manera el día de hoy? Señor, ¿en qué maneras no estoy obedeciéndote? ¿En qué maneras sí te estoy obedeciendo? Señor, hay algo que yo sé que tú quieres que yo haga, pero que no lo estoy haciendo. Dejar de hacer. Y por último, Señor, ¿habría algo que cambiar? Y la tercera cosa, en este salmo de vivifícame. Vivifícame conforme a tu palabra, con tu palabra. Vivifícame conforme a tus juicios, a tus mandamientos, a tus leyes. Y por último dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Y yo me pregunté: ¿cómo es eso? ¿Cómo vivifícame conforme a tu misericordia? Hermanos, yo puedo tener las mejores intenciones. Yo puedo levantarme cada mañana y decirle: Señor, quiero honrarte, de verdad, Señor, quiero honrarte. Señor, quiero leer tu palabra, quiero meterme a tu palabra todos los días, porque yo quiero mi pan de la palabra de Dios todos los días. Y la voy a estudiar, y la voy a leer, la voy a investigar, ¿no? Señor, voy a clamar a ti todos los días para que me vivifiques, para que me renueves, para que me sanes, para que me restaures, para que me inyectes de tu vida. Señor, lo voy a hacer. Pero no hay nada que yo haga. Todo mi mejor esfuerzo nunca será suficiente para ganarme la gracia de Dios. Por eso se llama gracia. No importa el esfuerzo que yo haga, al final tengo que agachar mi cabeza y decir: Señor, solo tú me vas a traer avivamiento a mi corazón. Solo tú vas a vivificar mi corazón. Al final de todo, por tu misericordia. Porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Y por eso al final de todo le decía: Señor, yo quiero hacer todo, ¿no? Voy a orar todos los días. Voy a clamar a Dios: Señor, vivifícame. Reanímame, renuévame, sáname. Señor, quita de mí esa fe vieja. Para los que somos pastores de tantos años, muchas veces nuestra fe está vieja. O tenemos una fe cansada. O tenemos una fe agotada, aburrida.
Voy a orar todos los días. Señor, renuévame, Señor, cámbiame, sáname, restáurame, resucítame, Señor, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Dame esa vida, ese gozo que tenía cuando recién te conocí. Y voy a meterme en su palabra más. Todavía me falta. Quiero meterme más en su palabra. Y Señor, quiero guardar tus mandamientos porque quiero que me vivifiques conforme a tus juicios, a tus leyes, a tus mandamientos. Y lo voy a hacer. Pero al final de todo, agacharé mi cabeza y le diré, lo único que realmente va a vivificarme es tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos imperfectos, porque cometemos errores que no queremos cometer, que tenemos historias que queremos ocultar. Necesitamos que su misericordia nos vivifique. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra. Señor, gracias. Realmente necesitamos, oh Dios, que tú renueves nuestro corazón, que tú vivifiques nuestro corazón. Oh Padre, no permitas que nuestra fe sea una fe vieja o una fe agotada o una fe monótona, aburrida. Padre, trae vida a nuestro corazón, trae vida a esta iglesia, trae vida a cada persona que está escuchando esta prédica en este momento. Y Padre, utiliza el pan y el vino que vamos a tomar a continuación. Porque tu palabra dice que por medio de tu muerte en la cruz, tú has traído vida a nosotros. Y este pan que vamos a tomar representa tu cuerpo entregado en la cruz. La palabra dice, Señor, que por tu sangre derramada es que recibimos limpieza y perdón de nuestros pecados que nos traen vida a nuestro corazón. Y esa sangre derramada se representa con este vino que vamos a tomar. Presentamos delante de ti este pan y este vino para que tú bendigas eso y a la hora de participar de la Santa Cena, que realmente obres vida, restauración, vivificarnos en el corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.